Con mi hermano pues tuvimos una desgracia que lo mataron en un asalto. Nosotros teníamos como 20 años y por una tontería de nada. Yo había salido con unos amigos, pero sí me tocó ver toda la desgracia de lo que pasó. Pero pues he tenido infinidad de copilotos con poca experiencia hasta los mejores del mundo. Mar Martí, Alex Aro, pude ganar 10 veces el campeonato de América de rallies. Estaba Raikkonen, estaban todos los pilotos de Fórmula 1, nosotros, y corrimos una carrera con coches iguales, todos de karts, y acabé tercer lugar. Pase lo que pase, no se cancela. Puede llover, caer nieve, pero eso es lo interesante, porque corremos en nieve, corremos en tierra, corremos en pavimento. El rally es lo que tiene, o sea, y no te permite un error, te puedes ir a un precipicio, tiene más riesgo, ¿no? Marqué la curva y después marqué el ojo interior, que me equivoqué, era primero el ojo interior para no meterme, me metí, se me levantó el coche y di como 20 vueltas así de campana, nada más veía como la jaula de repente se iba haciendo más chiquita, más chiquita, más chiquita, más chiquita, y bueno, los golpes aquí. Dicen que para correr un rally hay que aprender a mirar mucho más allá de la siguiente curva. Y quizá Ricardo Triviño ha hecho eso durante toda su vida. Hijo de un futbolista profesional, heredó la competencia, pero eligió escribir su propia historia sobre 4 ruedas. De aquel adolescente que descubrió la velocidad, nació uno de los pilotos mexicanos con mayor trayectoria internacional, capaz de llevar la bandera de México por algunos caminos de los más difíciles del mundo por conquistar. Conquistó campeonatos, ganó carrera panamericana por apenas unos segundos y se sentó entre la élite del automovilismo mundial. Pero detrás de los trofeos existe también el hombre que aprendió a perder, a quedarse a la mitad del camino, a buscar los recursos para volver a arrancar. Durante más de 3 décadas ha vivido sabiendo que una curva puede cambiarlo todo y aún así siempre ha vuelto a acelerar. Él es Ricardo Triviño. Hola. Ricardo Hola. Triviño. Gracias. Hace mucho que no nos veíamos, no nos habíamos visto. Nos vimos en varios programas hace 10, 20 años. Hace algunos ayeres, Trivis, en Televisa Deportes, Televisa, cuando claro. me tocaba por allá entrevistarte, que bueno, antes de eso pues hemos tenido la oportunidad de ser amigos desde hace muchos años. Y me ha tocado Desde la preparatoria. Desde la preparatoria. Me ha tocado incluso subirme a un coche contigo. Me acuerdo perfecto un día que cuando éramos chavitos pasaste a la casa en un Mitsubishi nuevo Sí. y me dijo, ¿te subes y lo probamos? Cuando le aceleraste me acuerdo que la cabeza se me hizo hacia atrás. Y dije, qué barbaridad. La velocidad. ¿De dónde sale esta pasión por la velocidad? Pues híjole, la verdad es que de toda la vida siempre me encantaron todo lo que tuviera ruedas, ¿no? De pequeñito, como no tuve, en la casa no había mucho deporte motor, entonces pues obviamente no había cars, no había motos, pero había la avalancha y me acuerdo que me la vivía en la avalancha y después pues poco a poco. De hecho, empecé a correr con coches prestados, con unos vecinos donde teníamos nosotros nuestro negocio. Okay. Ellos me prestaban su coche y así empecé a correr, ¿no? Con coches prestados. Con coches prestados. Oye, pero antes de irnos a esto de los coches, yo ahorita porque me acordé de la velocidad y de verdad tengo esta sensación de haberme ido hasta atrás y bueno, pues esto de la velocidad yo ya no soy muy fan. Vamos a platicar un poquito de tus inicios. Ricardo, tú naciste en una familia donde tu papá fue futbolista profesional, don Pepe. Sí. Cuéntanos un poquito de tu infancia. Pues bueno, a mi papá siempre le encantaba que jugara fútbol. De hecho, a mí me gustaba mucho acompañarlo a jugar fútbol, porque en lo que él entraba a jugar, yo le robaba el coche y en el estacionamiento de donde él jugaba fútbol, pues yo me la pasaba todo el primero y el segundo tiempo en el coche y nada más estaba en el medio tiempo en el partido, ¿no? Ok. Oye, ¿y cómo fue ser hijo de un futbolista profesional? Pues la verdad, padre, porque tuvimos la cultura de siempre hacer deporte. Antes de empezar con el automovilismo, yo hacía mucha natación.
pues todos los deportes. Realmente como que era prohibido en la casa no hacer deporte, entonces el que fuera, el deporte que fuera, pero siempre estar haciendo ejercicio. Ok. Tu mamá, una mujer muy dulce, muy entregada. Muy linda, muy linda. ¿Cómo creciste con esa mamá tan linda, tan dulce? Pues bien, te puedo decir que yo creo que ella fue la que me enseñó a manejar. Ok. Desde muy chiquitito. Creo que mi mamá tenía un Volkswagen y con ese auto aprendí a manejar. Y bien. ¿Cómo es tu mamá? ¿Cómo fue tu mamá cuando tú eras niño? Mi mamá siempre fue muy linda, muy tierna, muy hogareña, siempre para todo estábamos con ella. Y por eso hasta la fecha pues sigue siendo, ahora sí que digamos, la número uno, ¿no? Siempre, para todo está. Con mis hermanos fue también igual. Bueno, los dos siempre tuvieron mucho tiempo para nosotros. Ok. Mencionas ahora a tus hermanos. Fueron tres de familia, tres hermanos. Vanessa la chiquita. Vanessa la chiquita, que ya no está tan chiquita, que ahora ella vive en España. Baila, tiene una academia de flamenco, ya da clases de flamenco. Su esposo es un tocador de flamenco increíble. Es lo que hace con la guitarra, hace que hable la guitarra realmente. Wow. Muy padre. Y entonces ellos se quedaron allá. Con mi hermano pues tuvimos una desgracia, que lo mataron en un asalto. ¿Te acuerdas? Nosotros teníamos como 20 años y por una tontería de nada, por robarle creo que fueron 200 pesos, pues le dieron un tiro, ¿no? Que se les fue. ¿Tú estabas ahí? Yo no estaba. Mis papás estaban de vacaciones. Yo había salido con unos amigos, pero sí me tocó ver toda la desgracia de lo que pasó. Y entonces pues fue muy fuerte para la familia, para todos. Yo de hecho, en esa época empezaba a correr rallies, los dejé por la pena que veía a mis papás sufrir mucho. Y entonces dije, pues ya me voy a retirar mejor del automovilismo para que estén más tranquilos. Y sí, lo hice unos 3, 4 años y después regresé, no pude dejarlo y lo volví a retomar. Hice muchas cosas, pero pues realmente empecé ya mi carrera como piloto tarde. Claro. A lo como se hace hoy en día. Sí, que hoy en día desde los 5 años ya estás... Ya están corriendo. Sí, de hecho yo a mi niño, al chiquito, ya lo tengo saltando en moto de cross, en el kart. Por todos lados. Oye, ¿tu hermano se llamaba? Pepe. Pepe, como tu papá. Como mi papá. ¿Y tenían cuántos años? Él tendría 23 años. Muy jovencito. 23 años y yo tenía 19, 20. Ya. Y en ese momento que sucede esta desgracia, esta tragedia, tú estabas ya iniciando en el mundo motor. Yo estaba iniciando en el mundo motor, estaba justo empezando y fueron, como te digo, 3 años que lo dejé por completo, porque pues no, que como pues, es un deporte de alto riesgo, pues mis papás estaban demasiado preocupados. Claro. Y no querían perder otro hijo, si habían perdido uno. Y bueno, sí. Ya después yo lo retomé y lo fui haciendo cada vez más, mejor hecho, más profesional. Más profesional. Y entonces ya haciéndolo ya profesional, llegó el momento que le dije a mi mamá, no, lo estoy haciendo tan bien que no pasa nada. O sea, es súper seguro. Sí, sí. Bueno, cuando uno no suceden este tipo de situaciones en una familia que se quiebran por completo. Sí, por completo. Hay que volver a empezar. Claro. ¿Cómo lo hiciste para volver a empezar, Tridis? Pues así, o sea, un día me desperté y dije, ya, para mí ya había pasado entre comillas el duelo y dije, voy a volver porque eso era lo que más me motivaba en la vida, ¿no? Estaba estudiando Derecho, dejé inclusive la carrera y estaba yo seguro de que era muy bueno en lo que hacía y por eso me fui primero a España,
que es ahí donde está la cuna de los rallies. Y bueno, pues empezar de poco a poco. Primero las primeras carreras, pues quedaba en lugares no de punta, pero cada vez más, hasta que llegué a ganar mi campeonato en España. Y pues cada vez haciéndolo mejor. Tuve la suerte de tener también buenos patrocinadores y pues poco a poco fui conquistando títulos. Gané 5 títulos nacionales, me fui a España, gané un título en España, en Sudamérica otro, después me fui al campeonato mundial, me fue muy bien, gané varias carreras en la categoría que estaba corriendo y pues toda una vida ya después dedicada a los rallies. Al automovilismo. A mí me gustaría saber ¿cuándo tú sabes realmente que el automovilismo va a ser parte de tu vida? Que quieres dedicarte a esto. ¿Desde niño te gustaba todo lo que tuviera llantitas, sí, ruedas? Desde niño. ¿Te encantaba estar ¿no? Tenías una atracción sí. y una afición importante por los coches. Por los Pero ¿en coches. qué momento dices, me quiero dedicar a esto? Esto es mi vida. Pues en el momento que vi que empezaba a ganar donde me parara, entonces dije, esto es realmente lo que sé hacer perfecto. Dije, ¿para qué voy a perder el tiempo estudiando Derecho o lo que fuera? Dije, me quiero meter al 100% y me fui, de hecho, cuando me fui a Europa, pues no había muchos patrocinios, empecé a correr inclusive con neumáticos de los pilotos de allá que dejaban. Y me metí a un taller y en el taller ayudando también. O sea, ahora sí que fue, ¿cómo se dice? Clavar piedra desde todo. Desde lo más bajo. Desde lo más bajo. ¿Empezaste corriendo aquí en México? Sí. ¿Cómo fue? ¿En los campeonatos nacionales? En los campeonatos nacionales. ¿Cuál fue tu primer coche? Mi primer coche fue un Golf de rallies. Después conseguí el Mitsubishi Evo 6, que eran coches con tracción integral, 300 caballos. Y de ahí, bueno, tuve el Evo 6, el Evo 7, el Evo 8, el Evo 9, el Evo 10 y el Evo 11. ¡Wow! Todos los Evos me faltó el 4, el 3 y el 2, ¿no? Pero, ¿Mitsubishi te patrocinaba? Sí, fui piloto de Mitsubishi muchos años. Ok. Primero me patrocinaron en México, después me patrocinaron en Europa y después ya di el salto grande al campeonato mundial. Al campeonato mundial. Pero bueno, vámonos al nacional. Primero empiezas a correr aquí en México. En México. El campeonato nacional. Correcto. ¿Y cómo fue la evolución? Y pues fue muy rápido. Empecé a correr, el primer año que acabé tercer lugar absoluto, al segundo año ya conseguí el Mitsubishi. De ahí gané 4 años y de ahí fue que tomé la decisión y dije, me tengo que ir de México para seguir creciendo, ¿no? Y la única manera era estar en Europa, que pues los rallies son una locura, ¿no? Otro nivel. Otro nivel. Antes de irnos a Europa, a mí me gustaría, ¿qué dice tu papá cuando le dices, me quiero dedicar al automovilismo? Lo que me gusta a mí no es el fútbol. Claro. ¿Qué dice tu papá? Pues al principio le costó, como que no lo aceptaba muy bien, pero después pues inclusive pues llegó a verme lo bien que lo hacía y entonces él también ya tomó la decisión, me apoyaron los dos y me fui a vivir a España y estábamos en un pueblito en el norte de Cataluña, que era un pueblito donde inclusive nadie hablaba español, era todo puro catalán. Pero en San Fritós de Valles. Okay. Un pueblito de nada, o sea, de 1,000 personas. Ok. ¿Y por qué ahí? Porque ahí estaba al lado el taller donde se preparaban los coches de carreras. Okay. Entonces quería estar al ladito del taller. Okay. Pero para llegar, por ejemplo, cuando salíamos los fines de semana, teníamos que ir a Barcelona, que pues, eran 150 kilómetros. No estaba tan cerca. Sí. Entonces, pues ya, ahí dedicado al 100%
ayudándoles inclusive hasta a soldar la jaula del coche de carreras, la jaula antivuelcos, Ajá. a preparar todo el coche. Fue una época muy bonita, muy, muy buena, porque pues las carreras son otra historia, ¿no? En Europa. En México, no sé si arrancábamos en una carrera 40 coches, en Europa salíamos 130. Wow. Entonces, pues también me hice de muy buenos amigos, porque al principio fue complicado, como era el mexicano y todo, como que, pero ya en cuanto empecé a ganarles carreras, ya me abrieron ahora sí que Ya las puertas, te ganaste el respeto. Me gané el respeto y hice muy buenos amigos, tengo muy buenos amigos de allá. Uh-huh. Y hasta la fecha sigo corriendo, o sea, cuando tengo oportunidad, voy a España, corro alguna carrera, regreso. Ya. En México, ¿cuál puede ser? Están las Cumbres Borrascosas, ¿no? Hay muchos rallies que... Muchos, muy bonitos. Son muy bonitos, pero son muy complejos y son muy peligrosos. Sí. Bueno, pues tenemos la Sierra de Oaxaca, la Sierra de Mil Cumbres en Michoacán. Tuvimos campeonato mundial en León muchos años, entonces creció la afición en México por el rally, porque pues no había... Hace 20 años no había prácticamente nada en México de rally. Sí. Era muy apenas empezaba. Entonces, pues costaba trabajo, ¿no? E inclusive para los patrocinadores, pues era muy complicado, porque era más fácil si hubiera sido piloto de circuito. Claro. Pero rally, pues realmente rally... Casi nadie sabía lo que era un rally. Decían un rally, pues es casi el de la escuela, ¿no? Que vas y que guardas, que no tiene nada que ver. Claro. Y el rally es muy complejo porque tienes oportunidad solo en 2 ocasiones de recorrer la ruta que vas a hacer. Para poder levantar las curvas y levantar la hoja de ruta, o sea, hacer un reconocimiento y anotar toda la característica del camino. Los metros, si la curva se cierra, si se abre, si vas a saltar por un lado, por el otro. Hacemos, no sé, en una carrera, dos o 3 libretas de esas de 200 hojas llenas de curvas. Derecha de 3, derecha de 3, para izquierda 5, claro. Y el copiloto, pues es un GPS así, ¿no? Rápido. Sí. Es el que te va cantando todas las curvas. Ajá. O sea, yo le dicto a él en el reconocimiento, en el entreno, yo le voy diciendo todo lo que él anote, y él el día de la carrera ya es como mi GPS, pero super pro, así rapidísimo. Pero pues he tenido infinidad de copilotos. Y he tenido pues ahora sí, desde muy con poca experiencia hasta los mejores del mundo. Okay. Estuvo conmigo Mar Martí, Alex Aro, que son en España los que estuvieron con Carlos Sainz, con Dani Sordo. Wow. Entonces, con copilotos muy profesionales. Y bueno, pues ganamos después también con ellos, con estos copilotos, pude ganar 10 veces el Campeonato de América de rallies. Entonces, 10 veces. 10 veces. Muy padre, porque pues era premiado en la gala de la FIA con todos los pilotos de Fórmula 1. Estaba, no sé, el príncipe de Mónaco, inclusive el presidente de México, que en su tiempo fue Calderón, me acompañó a 2 premiaciones mías. Okay. Y muy padre, ¿no? Pues el ambiente de estar en una cena de gala de la FIA, donde están premiando a lo mejor del mundo. Entonces yo pensé que, o sea, la primera vez que fui, pues me volví loco, fue en Montecarlo. Además en Montecarlo. En Montecarlo, sí. Muy padre. De pilotos porque pues sí has estado en lo más alto del automovilismo mundial, ¿quién te ha sorprendido? ¿Con quién has compartido? Pues he compartido mucho con el príncipe de Qatar, con Nasser Al-Attiyah, que bueno, pues creo que ya ha ganado 7 veces el Dakar.
He hablado mucho también en estas, pues con Alonso, ¿Fernando? con Fernando Alonso, Hamilton. Con Lewis Hamilton. Con Te Lewis iba a decir, no sé por Hamilton. qué lo pensé. Sí. Pues Pues es que deberías de presentar algunos. me tocaron casi 10 años seguidos Claro. esas premiaciones. Sí. Entonces estuvo muy padre porque pues, fuimos a Qatar a la premiación. En Qatar estuvo padrísimo porque antes de la premiación hubo una carrera que la organizó a la Nasser Al-Attiyah. Estaba Raikkonen, estaban todos los pilotos de Fórmula 1, nosotros, y corrimos una carrera con coches iguales, todos de karts, y acabé tercer lugar. Wow. Atrás de mí quedó Raikkonen, o sea que muy padre porque estábamos en coches iguales, ¿no? Claro. Y, en igualdad de circunstancias. Y el otro que era un super tipazo, el australiano Richardo. Ok, Richardo, sí. Siempre de buen humor, haciendo bromas. Oye, Entonces, Ricardo, ahí es muy interesante porque, bueno, yo tuve oportunidad de ser muy aficionada a los rallies, ¿no? Vivimos muchos rallies de chavos, nos tocó estar ahí y para mí el rallismo, las etapas de velocidad, las etapas de tránsito, ¿no? La paciencia, el esperar, sí. el acelerar, yo lo veía como un reflejo de la vida, sí, ¿no? Sí, La sí. intensidad, el motor, la velocidad, la pasión. ¿Cómo tú podrías describir el realismo para Ricardo Triviño? Pues exactamente, es totalmente es una pasión. O sea, realmente cuando entras en eso, el cerebro se desconecta totalmente y está 100% concentrado. Nada más como llevamos comunicación entre casco y casco, concentrado al 100% lo que me dice el copiloto y pensar, ¿no? Que tienes que ir lo más rápido que puedas sin cometer ningún error y pues inclusive tuve que tener algunas veces un psicólogo deportivo que me ayudaba a la noche antes a poder descansar, no estar con los nervios, porque pues, siempre hay nervio, ¿no? Como claro. quiera, hay nervio, pero ya una vez que arranca, o sea que es 3, 2, 1, porque vas corriendo contra ti solo, o sea, es correr, digamos, con tu cronómetro. 20, 30 kilómetros y el que haga el mejor tiempo, ¿no? Después tienes el tramo de enlace, que ya te puedes quitar el casco, ya hablas normal y vas como en una ruta de tránsito normal, como un coche cualquiera. Dicen que si ponemos a los pilotos de la Fórmula 1 o a los pilotos de pista a correr un rally, sería mucho más complicado para ellos. Yo creo que sí. Que una de las categorías más complejas del automovilismo es el realismo. Claro, es que el rally, pase lo que pase, no se cancela. Así puede llover, caer nieve, y pues por eso es lo interesante, porque corremos en nieve, corremos en tierra, corremos en pavimento, con lluvia, sin lluvia. Y bueno, por ejemplo, una carrera del Mundial son 500 kilómetros, que son cerca de 400 kilómetros, todos diferentes. Okay. En una pista son 6 kilómetros. No sé, circuito. Después de dar 10 vueltas, ya sabes exactamente dónde tienes que frenar, dónde acelerar, todo, ¿no? El rally es lo que tiene, o sea, y no te permite un error de esos, porque pues también estás y te puedes ir a un precipicio. Sí. Tiene más riesgo, ¿no? Más riesgo, pero es muy bonita. Una carrera del Mundial duran aparte 4 días. Estás desde las 6 de la mañana dentro del coche, paras a las 8 o 9 de la noche y al otro día igual, y al otro día igual. O sea, son 4 días. 4 días muy desgastantes. Después tardas como una semana en recuperarte, porque pues... El desgaste... Tienes mucho desgaste. Físico, emocional, mental, todo. Todos los tipos. Ricardo, sí. Yo en Suecia pensaba, porque llegamos a correr menos 40 grados, y increíble, a los 3 kilómetros de ya estar conduciendo, ya el cuerpo, ya inclusive vas hasta sudando ya. Aunque esté helado, es increíble lo que hace el cuerpo. Claro. Tuviste un accidente, ahorita dices,
cero errores, ¿no? No puedes cometer ni el Cero. más mínimo error. ¿Qué sucedió en el 2003 en el Rally de Cataluña, fue? De Cataluña. Tuviste un accidente Sí, fuerte. y de ahí aprendí porque anoté mal una curva. Me acuerdo perfecto. Había que poner primero el ojo interior. Ojo interior es que tenía ahí una trampa la curva. Entonces, ojo interior es para no meterte. Entonces, yo primero marqué la curva y después marqué el ojo interior, que me equivoqué. Era primero el ojo interior para no meterme y me metí, se me levantó el coche y di como 20 vueltas así de campana. Nada más veía como la jaula de repente se iba haciendo más chiquita, más chiquita, más chiquita, más chiquita. Y bueno, los golpes aquí, todo morado, ¿no? Se desintegró el coche, pero no me pasó nada. Se me salió el aire, me acuerdo que no podía respirar del golpe, ¿no? Sí. Pero fue un error fue un error de notas. O sea, era primero poner ojo interior para no meterme Y después la curva. y después el grado de la curva. Wow. Y lo hice al revés y bueno, ese fue el error. Nunca más me volvió a pasar. ¿Qué se siente, qué se vive en esos momentos cuando estás girando y no sabes Híjole. cómo va a acabar? Se siente horrible. O sea, aunque es rápido, de repente se te hace muy largo, muy largo. Y estuvo feo porque fueron muchos giros, pero bueno, también fue suerte de que no pegué contra ningún árbol de seco ni nada. Sí. Entonces, pero era como en cámara lenta ver cómo se desintegraba el coche, porque la jaula la tengo aquí y al la final jaula alcanza a detener. alcanza a detener, es jaula por todos lados y al final quedó aquí la jaula. ¿Tu copiloto bien? Bien, a ninguno de los dos nos pasó nada y bien, y de ahí... Sales de no, ahí, si rodaste 20, si fueron 20 vueltas por decir un Sí. número, ¿cómo sales de ahí? ¿Cómo te Pues atienden? ¿Qué salió sucede? primero el copiloto. Yo me acuerdo que no podía respirar, o sea, porque tenía el golpe como si hubiera sido un golpe en el estómago, así de que te sacan el aire. Sí. Una cosa así parecida. Entonces, hasta que poquito a poquito empiezas a respirar, ya agarras la onda y ya. Pero aparte, pues imagínate, yo con 20 años, aparte del dolor de que el coche nuevo ya me lo había acabado, de que pues no había mucho patrocinio, o sea, tenía mis patrocinios, pero nos costaba dinero a la familia, ¿no? Claro. Entonces, pues era todo ya la regué, ¿no? Pero bueno, me di cuenta de cuál fue el error y de ahí ya no volví a cometer prácticamente errores. Tuve una carrera como de 15 años perfecta, así que sin tocar nada, o sea, acababa perfecto, ganaba y el coche perfecto. Entonces, ya bien. Sin un raspón, Sí. con un poquito de lodo. Sí, nada más. Oye, ahorita tocaste el tema de los patrocinios. El patrocinio, el automovilismo es un deporte carísimo, carísimo. Has tenido, afortunadamente, buenos patrocinadores que te han acompañado durante tu carrera. ¿Una carrera de cuántos años, Ricardo? Pues de cerca de 30 años. Cerca de 30 años, 3 décadas. Cerca de 30 años. ¿Cómo ha sido este proceso de los No, pues ha sido patrocinadores? 1000 veces cuando yo ya me quería retirar, o sea, porque ya no había forma, tuve suerte. Ya de última hora me salían patrocinadores. Y bueno, ya decía, no, pues ya, regreso. Y por eso hasta la fecha sigo corriendo, porque sigo siendo competitivo. Sí. Ahorita ya voy contra pilotos que tienen 19 años, entonces pues hay que ponerse más las pilas, hay que estar... Claro. Y pues todo con los años también, quieras o no, va bajando, ¿no? Que igual la vista, ahora uso mis lentes para correr, antes no. Al rato vamos a traer Acá. hasta para escuchar. ¿Ah? Ok. Oye, eres uno de los pilotos que más ha prevalecido en el realismo, Sí. que tienes mejores resultados en el realismo. 10 veces campeón de la FIA, Sí, Nakam Rally, así es, el que más. el que más, sí. 5 veces campeón nacional. Una vez campeón de España, subcampeón sudamericano. ¿En y el 2012? En el 2012. No, 2006. 2006. Que fue cuando hicimos el programa de Discovery Channel de Rally a Fondo, no sé si te acuerdas, sí, que era un sí. reality muy padre, que era un piloto argentino,
un brasileño y un mexicano. Decían, ¿cuál es el mejor piloto de América? Y entonces nos seguían en un reality que cuando empezaban los reality shows en la televisión. Exacto. ¿Y quién ganó? Me ganó el argentino porque en un salto se me paró el coche, cambié y sin querer toqué un botón, que era el botón de apagar. Y cuando me di cuenta, ya lo prendí, me ganó por creo que 2 segundos. Uf, por ese botón. Por ese botón. Pero bueno, muy bien, la verdad que estuvo muy padre. Fue una experiencia muy, muy bonita. La carrera panamericana es una carrera de muchísima tradición, de muchísimos años. Te tocó ganar la carrera panamericana en una ocasión. A esa carrera le tenía muchas ganas, porque la gente decía, no, pues es que Triviño solamente corre con los Mitsubishis, que son coches ya, pues, tracción en las 4 ruedas, modificados. Sí. Entonces era como un reto. Me decían, pues vete a correr con un Studebaker, que es un auto de casi 5 metros de largo, tracción trasera y de 600 caballos. Y entonces ese fue mi reto. Y tengo mi récord de que es a la primera vez que hice la carrera, ganarla. 2011. 2011. La primera vez que corriste la carrera panamericana la ganaste. La gané. ¿Cómo es esta carrera? Porque además vas por diferentes lugares. Sí, pues es una carrera estados, de locos porque son coches kilómetros? Que aunque están modificados, los chasis son muy viejos. O sea, son lanchas prácticamente. Entonces tienes que tener un manejo muy fino. Y son 7 días de carrera, haces alrededor de 600 a 700 kilómetros diarios. Y pues muy interesante, porque esa vez había 105 coches en la carrera. Ya después fue cada vez bajando, a lo mejor por los temas de México, de inseguridad y todo. Pero me tocó una época muy bonita, o sea, éramos muchísimos coches, así que la verdad que la disfruté, me gustó mucho. También después me fui a correr con Panchito Name, que es muy buen amigo, nos fuimos a correr la Baja 1000 con los Trophy Trucks, que son de esas camionetas gigantes. Sí. Y una aventura padre, porque inclusive un año la corrimos en una camioneta que el que manejaba iba en medio y acá traías a un copiloto y a otro copiloto. Pero era muy raro porque el manejo tenía, como tienes la caja de velocidades aquí, entonces manejabas con las piernas abiertas, un pie por allá, el otro por acá acelerabas, frenabas. Qué divertido. Sí, una aventura rara, ¿no? Muy diferente. Sí. Pero así como que anoté todas mis palomitas. Dije, bien. Claro. Otra palomita o una de las experiencias memorables es haber corrido en el Rally de Suecia. Sí. En nieve, en hielo, en condiciones muy complejas. ¿Cómo fue esa experiencia? Pues ha sido increíble. De hecho, la última vez que corrí en Suecia fue en el 2024. Acabé segundo lugar. Wow. Y tenía, no sé, 10 coches de la misma categoría de pilotos locales y ya estaban atrás de mí. La verdad que es una experiencia muy padre. Se va muy rápido, inclusive en algunas partes que hay lagos, están hasta ahí los buzos con sus trajes esperando por si algún piloto se sale, poderlo sacar rápido del agua. Pero yo creo, como piloto, yo creo que es la experiencia más bonita el Rally de Finlandia. De repente es como si fueras literalmente en un tobogán, en quinta fondo todo el tiempo. Uf. Y a nivel del mar, con frío, o sea que el coche corre todo. Pero es así, un tobogán. Ganador de Finlandia. Sí. 2024, hace 2 2024, años. Estuve a punto de ser campeón del mundo en el 2024. ¿Quedaste subcampeón? Quedé subcampeón. ¡Wow! Y el 2025 quise regresar, pero pues ya no hubo patrocinadores. Entonces me quedé a nada de ser campeón del mundo en el 2024. Ay, Ricardo. Oye, ¿cómo se prepara un piloto de rallies? Obviamente
corriendo en el levantamiento, pero ¿cómo se prepara? ¿Físicamente, mentalmente, psicológicamente? Sí. ¿Cómo es toda la preparación? Porque pasas miedo. Físicamente, yo me encanta, hago mucha bici de montaña y mucha moto de enduro. Mínimo una vez a la semana los dos trato de hacerlos. Ok. Y porque pues un coche de carreras es ya cada vez más complicado sacarlo, tienes que cerrar tramos. En Europa es más fácil, en México es cada vez más complicado poder entrenar. Entonces lo que hago es natación cuando me duele la espalda. Cuando me duele la espalda, voy y hago natación. Ok. O sea, ya lo sé, porque es que con el coche llevas mucho dolor en la espalda. Mucho golpeteo. Ok. Entonces con la natación se me quita. Y para estar con los reflejos y todo, la bici de montaña o la moto. Y ya, con eso. Ahora formaste ya también una familia. Hablamos ya de tu papá, de tu mamá, de tus hermanos. Fabi, tu mujer, te ha acompañado en tus locuras porque conozco quién eres. Te ha acompañado en los últimos años. ¿Cuántos años tienes con ella y qué papel ha jugado en tu vida? Pues ya cerca de como 13 años, 13, 14 años. Ok. Y bueno, ya antes éramos amigos, o sea, tenemos más tiempo de conocernos. Pero muy padre. Por ejemplo, ahora a mi niño lo tengo en los karts y en el motocross. Y ella no va porque le da miedo, ¿no? Que si se cae o esto o el otro. La entiendo. Pero tiene toda la confianza que le digo que no le pasa nada y entonces pues está Ricardo, contenta. ¿es tu hijo? Ricardo se llama, ¿verdad? Sí. El chiquito. ¿Cuántos años tiene? Tiene 8 años. 8 años. 8 años y ya. Y ya lo tienes ahí, a él sí le gustó la velocidad. Sí, ya está saltando, ya está en el car. Y la niña al principio le gustaba, inclusive la tenía en el motocross. Pero pues ¿Sofía? ahora, Sofía. Ok. Pero ahora ya le gusta más ponerse sus uñitas, pintarse. Y ya trato Sofía, a veces ¿cuántos? tiene 10 años. Ok. Trato de llevarla a veces para que no se le Ajá. olvide, aunque sea cómo andar en moto. Pero, porque sí dije, ¿no? Pues tengo que hacerla que sea muy buena, ¿no? Claro. Que le diga al novio, hazte para allá, yo manejo. Hazte para allá, yo te ayudo. Sí, yo te ayudo, exacto. Ricardo, después, cuando uno tiene hijos, muchas veces si tú te dedicas a algún deporte, pues no es extremo, pero es un deporte de alto riesgo. Sí. Muchas veces te dicen, no, bueno, y ya si tienes hijos, pues ya déjalo. Pero yo soy partidaria en que si es tu pasión lo vas a tener que seguir haciendo. Tu pareja, tus hijos van a acompañarte en lo que te tengan que acompañar. Claro. Y tú serás un ejemplo de pasión, de intensidad, de vocación. Para ti el tener hijos, ¿cómo ha cambiado o cómo ha modificado el tema de ser un piloto? Mire, de las cosas más bonitas fue en el rally de Finlandia, me los llevé a todos. Irí en la premiación, porque fuimos a los primeros que premiaron, antes que todos los equipos oficiales y todo. Y los metí en el coche de carreras por si la FIA no dejaba que subieran al arco conmigo. Ajá. Y los subí y bueno, pues los tengo en el podio, a los dos conmigo, adentro del podio. Dije, es que ganar en Finlandia para un piloto de rally es ya ganar en la cuna de los rallies. Claro. Entonces dije, no, pues este recuerdo nunca se les va a olvidar a mis hijos. O sea, mi primer rally que fui a Finlandia y con mi papá de ganador, ¿no? Qué belleza. Sí. ¿Qué te dijeron? ¿Qué recuerdas de esta plática con ellos? ¿O qué sentiste? ¿Cómo pues fue este día? Todavía no lo... Esto con los años lo van a ir valorando más, porque claro. todavía no saben. Pero, por ejemplo, ahí en tu casa tengo el cuadro, el podio de Finlandia y ellos arriba. Y tengo a la niña así viéndome, así nada más, así con sus ojos. Qué padre, ¿no? Claro. ¿Qué legado les quieres dejar a tus hijos? Legado. Pues que hagan
todo con amor lo que les guste. Ahorita los tengo a los dos también hacen ejercicio. Sofía ahora ya está en competencias de gimnasia. Ok. Richie el año pasado estaba en fútbol, este año está en básquet y aparte está en la moto y en el kart. Pero también siempre es bueno que tengan otros deportes. Son muy buenos los deportes que son también entre más. En equipo. En equipo, también son padres. Sí, yo con todo y todo también siempre jugué también básquet, fútbol y todo. No me metí tan de lleno, pero siempre hice deporte, ¿no? Siempre deporte. Sí. Y si le pudieras decir algo a Fabiola, que ha estado ahí, que ha estado al pie del cañón, que te ha acompañado en tus locuras, Sí. ¿qué le podrías decir? Pues yo creo que a ella le gusta, o sea, lo disfruto cuando Sí. sabe cómo lo disfruto, que o sea, no me dice nada y al contrario, porque sabe que es lo que mejor hago Sí. y que me dedico totalmente. Y pues no ando, si estoy corriendo ya no estoy pensando en tonterías de irme acá con mis amigos, que esto, Claro. que lo otro. Entonces sabe que estoy dedicado al 100% en eso. Enfocado. Alrededor de 120 competencias internacionales. Sí. 56 participaciones en mundial. Son números Son gigantescos. muchas, sí. Si te pones a ver, o sea, son 12 a 13 carreras por año de todas las fechas del mundial. Ya ¿Qué le tengo- falta a Ricardo Triviño? ¿Qué me falta? Pues no es que me falte, obviamente yo quisiera nunca retirarme y seguir en el campeonato mundial, ¿no? El campeonato mundial. Ahora abrieron una categoría en el mundial que se llama la Master. Ok. Es para pilotos de 50 años en adelante. Muy bien. ¿Sí? Entonces está muy padre porque todavía puedes ser campeón del mundo. Wow. Entonces está padre. En Está muy algún padre. momento, me imagino que has sentido miedo. ¿Cómo elaboras o cómo procesas el miedo para poder enfrentarlo y que te Sí. cuenten 5, 4, 3, 2 Entonces, y conectarte? ay, pues cuando sientes miedo yo creo que no salir tan explosivo y ir de menos a más, viendo a ver por si algo no estabas completamente seguro, mejor, no sé, cuando no la tengo muy clara, así que esta se puede así a tal velocidad, pues mejor tantito y ya recuperas después. Ok. Que es lo bonito del rally, que como tienes tanto, si de repente pierdes en una zona algunos segundos, tienes mucho chance de recuperarte después. Que lo bonito es, lo padre es ser constante y rápido casi todo el tiempo, ¿no? Eso es lo ideal. Claro. ¿Cómo ves hoy el realismo en nuestro país? Como dices, ¿no? El tema de la inseguridad, el tema de las carreteras, Sí, es algo complejo. la verdad ¿Cómo ves hoy? lo veo bajo. En Sudamérica ha crecido muchísimo. De hecho, ahora hay fecha del Mundial en Paraguay y en Chile. Antes la había en Argentina y México. Pero en México, no sé, se fue el Mundial hace 3 años, ya no Sí, tenemos fecha del el de León. Mundial. Y ha bajado, no veo mucho piloto nuevo. O sea, es una pena, ¿no? Es una pena, entonces, yo lo que quiero hacer, si les sigue gustando lo de los rallies, pues tendrá que ser en Europa. Trivis, muchos kilómetros. Muchos mucha entrega, kilómetros. Sí. mucha terracería, mucho pavimento, nieve, hielo. Sí. ¿Qué ha sido lo más complicado de esta carrera? Ay, pues es que el rally en sí es complicado, muy, muy complicado. Y la parte, por ejemplo, la parte de entrenar un rally es la parte más aburrida que hay. O sea, es muy cansado. O sea, entrenar una carrera del Mundial te tienes que parar a las 5 de la mañana, no puedes pasar de 60 kilómetros porque traes un GPS que te da la organización. Entonces, te vas, la verdad, porque pues, ya corriendo ya vas suelto, pero si traes un GPS y no puedes pasar de 60, se hace muy aburrido. Claro. Y luego a lo mejor tienes un enlace de que
no sé, corres aquí y 200 kilómetros, entonces te tienes que ir prácticamente de México a Querétaro al otro tramo. Y ahora, pues los coches nuevos, cada vez hay más protecciones. Ahora llevamos unos hand device para el cuello. Para el cuello. Muy bien, los cascos cada vez pesan menos, entonces es menos pesado. Claro, cada vez hay más tecnología. Más tecnología, sí. Y cada vez los coches corren más, frenan más, aceleran más. Ahorita es una locura lo que los coches hacen. O sea, sí. Oye, Trivis, después de hacer este recorrido, de ver un poco lo que has hecho a estas alturas del partido, ya ahora vas a estar en otra categoría de los Masters, con más experiencia, más veteranía. sí. ¿Qué le podrías decir a este niño? Pues sí, qué padre. Mira, ¿Qué le tenía dirías? como 3 años. No, pues que su papá cumplió, bueno, su papá más bien, el papá, ¿Le puedes decir? cumplió sus sueños. Para mí siempre era un Si sueño. le pudieras hablar directo a él. Sí, para mí un sueño correr un rally, ganarlo. Y luego, por ejemplo, o sea, tengo la satisfacción de 50 y tantos rallies del Mundial, estabas diciendo. Sí. Es una locura. He corrido en Nueva Zelanda, en Suecia varias veces, en Alemania, por todos lados. Y la gente en Europa muy, muy padre, me reconocen mucho, ya me conocen. Y pues he ganado rallies así en Alemania, pues en muchos lugares, en Francia, que en Francia pues tienen mucho piloto rápido, ¿no? Entonces llegar ahí y ganar, también como que dices, ¡ah! Lo logré. Le podrías decir, lo logramos juntos. Logramos mi sueño que fue de niño, ser piloto, lo he logrado. Lo has logrado. Recibir reconocimientos de la FIA. De la ¿no? FIA, fui como 10 años abanderado por la CONADE aquí en México. Por la CONADE también. Pues que presidentes me reconozcan. ¿No? Chiquito soñaba con eso. Sí, yo creo que sí. Yo creo que es una realidad, ¿eh? Cuando sueñas tanto algo y lo deseas, al final de la vida se va cumpliendo. Trivis, para terminar, tienes fuerza, tienes pasión, tienes constancia. ¿De dónde nace la fuerza de Ricardo Triviño? Pues yo creo que pues la fuerza la debo de haber heredado. Mi papá tiene una fuerza, tiene 80 años y parece de 40. Se cansa, me canso más yo que él. Okay. Es increíble, yo creo que pues eso es heredado. Lo heredaste. Sí. Muy bien. Pues muchísimas gracias. No, hombre, al contrario. Gracias por... Padrísimo. Esperemos vernos pronto con más logros. Sí, exacto, ¿no? Exacto. Que no se acaben nunca. Exacto, que no se acabe nunca. Muchísimas gracias por tu tiempo. Al contrario. Ricardo Triviño, gracias de verdad por recibirnos aquí en este lugar hermoso, en la Ciudad de México. Sí. UMA, un lugar para hacer ejercicio increíble. Para hacer ejercicio, ya les enseñaremos todas las modalidades. Exacto, está divino. Divino, puro wellness. Exacto. ¿No? A darle por el buen camino. Muchísimas Ahora no hay gracias. pretexto de no estar en el gimnasio. Exacto. Te toca. Muchísimas gracias. Contrario. Ricardo, gracias también a ti, que viste de principio a fin en donde nace la fuerza.